Es un gusto darle la bienvenida a una reunión más del Centro de Estudios Democracia y Progreso. En el día de hoy vamos a tener un conversatorio sobre régimen político y nueva constitución. Y nos acompañan para esto tres expertos académicos en el tema. Nuestros panelistas de hoy son María Cristina Escudero, académica de la Universidad de Chile, doctora en Ciencia Política; don Gutenberg Martínez, abogado, doctor de la Universidad de Miguel de Cervantes; y don Ignacio Uócar, abogado, cientista político y académico de CIEPLAN y ex senador de la República. Ellos van a ser nuestro panel y los voy a presentar más extensamente cuando les toque participar. El tema que nos convoca hoy día tiene que ver con la preocupación por los deficientes resultados que entrega el funcionamiento de nuestro sistema político y la oportunidad que significa esta discusión de una nueva constitución para poder modificar aspectos que han demostrado importantes falencias y que de hecho se han agravado en los últimos años. Relación entre los poderes del Estado, límites de sus zonas de responsabilidad, forma de dirimir conflicto entre ellos, ¿no? Cómo evitar el control por grupos de interés o indefiniciones de las normas que lo rigen. La calidad de la política es un tema que nos preocupa a todos y muy seriamente. Y esperamos que nuestros expertos panelistas de hoy puedan contribuir a esta discusión, pasando más allá del tema del diagnóstico a la propuesta de solución. Hay muchas líneas en las cuales la ciudadanía ha expresado ya sus preocupaciones respecto, por ejemplo, a la capacidad de los partidos políticos como canales de representación democrática, las actuaciones de los parlamentarios que se han distinguido en la preocupación por ser reelectos por sobre la calidad de la legislación, y en no pocos casos por el desprecio a la institucionalidad vigente. Muchas veces las posturas resultan tremendamente asombrosas, que hacen pensar en que hay un grado de competencia muy limitado en lo que les toca realizar. El método de elegirlo está lejos de impulsar una representación constructiva de acuerdo y responsable con el futuro del país. Las responsabilidades, por otra parte, que recaen sobre el Ejecutivo parecen estar sobredimensionadas respecto de su capacidad política para ejercerlas en forma efectiva. ¿Para qué seguir las decisiones judiciales? Hemos visto que no han contribuido a detener la proliferación de delitos y de criminales de carrera que el sistema no previene su acción ni castiga efectivamente. Vamos entonces a pasar a nuestros panelistas en un formato similar al que hemos utilizado anteriormente. Una presentación inicial de no más de 15 minutos por expositor para situar su posición en el tema. Yo, de hecho, a los 12 minutos les voy a informar que su tiempo está llegando al final. Seguida después por una ronda de 10 minutos o algo más, algo menos, digamos, para responder preguntas del público y comentar otras exposiciones para finalmente ir a un cierre. Muy bien. Ya ha podido entrar la gente, los participantes al seminario, y podríamos entonces iniciar nuestra presentación. Va a abrir el panel María Cristina Escudero. Ella es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Es abogado y doctora en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Master of Arts en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, debería decir Washington, D.C. Fue integrante del Comité de
sistematización de la etapa participativa del proceso constituyente, impulsado por el gobierno en 2016. Y participó en la mesa técnica del Congreso para el proceso constituyente en 2020. Tiene numerosas publicaciones sobre política y nueva constitución, entre otros temas relevantes para esta discusión. Muchas gracias, María Teresa, por haber aceptado la invitación del Centro de Estudios Democracia y Progreso, y tienes el pulso para ti. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es para mí, ¿verdad?, un honor estar en esta mesa y discutir este tema, tanto con Gutenberg Martínez como con Ignacio Walker, que tienen una destacada trayectoria no solamente académica, sino también política, y han vivido y experimentado los déficits y las virtudes del sistema presidencialista chileno. Por lo tanto, voy a dejar un poco la evaluación en sus manos y yo voy a dar una mirada o antecedentes que considero importantes para ver qué alternativas tenemos con respecto a qué modificar, ¿verdad? Y no solamente en el ámbito del régimen político, sino también algunas dimensiones que se nos olvidan cuando nos concentramos demasiado en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, como antecedentes, primero, estamos en un proceso constituyente y decir que el propósito central del constitucionalismo moderno es institucionalizar un sistema de protección del ciudadano frente al Estado. Por lo tanto, los procesos constituyentes se abocan a ver la institucionalidad. Esta protección frente al Estado la podemos tomar de dos maneras, ¿verdad? Fortaleciendo la Carta de Derechos y la protección de esos derechos, y por otro lado, la institucionalidad o cómo se articulan las instituciones para proteger a los ciudadanos, para ponerle limitaciones al poder, en otras palabras, ¿no? Y los procesos constituyentes como hito político, ¿verdad?, se deben principalmente a dos familias de problemas, ¿ya? Y uno es los cambios en las estructuras de poder. Nosotros no estamos en el cambio de las estructuras de poder porque, pese a los problemas que tenemos en los partidos políticos y en la representación, no han surgido posiciones desafiantes que los desplacen. Pero otra familia de problemas es el de la gobernabilidad, es decir, la falta de que las instituciones provean de bienes y servicios públicos a los ciudadanos en forma que los ciudadanos respondan afirmativamente y validando con legitimidad a ese grupo de instituciones. Y en esa familia de problemas estamos, ¿ya? Los procesos constituyentes en democracia se abocan a solucionar, ¿verdad?, este tipo de problemas. Y cuando vemos en Chile el estallido social, las movilizaciones sociales y las crisis sociales y políticas en las que nos llevamos, vemos que hay un cuestionamiento al proceso de toma de decisiones y por lo tanto hay un cuestionamiento al presidencialismo chileno. A eso quería llegar, ¿verdad? Es un problema al cual la convención debiese abocarse porque es un problema que nos trajo hasta aquí, ¿ya? Y al final del camino debiéramos tenerlo resuelto, ¿ya? En términos generales, ¿verdad?, el presidencialismo, desde mi punto de vista, constituye un problema en sí mismo, ¿ya? Para algunos, el presidencialismo a la chilena, o el presidencialismo, hiperpresidencialismo chileno es el problema, pero desde mi punto de vista el presidencialismo, todos los presidencialismos tienen un problema que conduce a una, tarde o temprano y en forma gradual, a un problema de gobernabilidad, ¿ya? Porque no produce los incentivos correctos o los incentivos de cooperación correctos y terminan desinstitucionalizando a los partidos y generando problemas de representación, ¿ya? No digo que el presidencialismo sea el único factor que incide en la crisis de representación, pero sí en ciertos contextos, ¿verdad?, generan y acentúan esos problemas. Y en particular, el hiperpresidencialismo chileno ha acentuado este problema, porque cuando tenemos un presidente que tiene demasiadas funciones colegisladoras frente al Congreso, el Congreso ve en esta figura presidencial siempre una competencia, ¿verdad?, incluso los miembros de su mismo partido, ¿verdad? Entonces,
va a tender a privilegiar, ¿verdad?, las relaciones personales con el presidente antes que una relación colectiva con él o la presidenta, ¿verdad? Y quizás en eso puedan profundizar más Ignacio y Gutenberg, pero a lo que voy yo es que ¿verdad? Todo lo que hasta el momento hemos observado en el presidencialismo latinoamericano y en el presidencialismo chileno es que se empieza a producir esta desconexión entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente en congresos divididos en sistemas multipartidistas, donde es menos probable que haya una mayoría en el Congreso que se alinee con el color político del lado del presidente. Y bueno, hay mucho, ¿verdad? Se ha escrito mucho de los problemas tanto del presidencialismo como del presidencialismo chileno, pero en la suma, ¿verdad?, es que va generando acumulativamente un problema de gobernabilidad que produce tensiones importantes y que también produce una desinstitucionalización, o puede llegar a producir una desinstitucionalización de los partidos políticos y su consiguiente problema y conexión con la ciudadanía, que es un poco el problema en el que nos encontramos en la actualidad, ¿no? ¿Y qué opciones tenemos? ¿Verdad? Tenemos la opción de atenuar el presidencialismo, ¿verdad? Otra opción es parlamentarizar el presidencialismo, es decir, poner algunos incentivos del sistema parlamentario en la institución presidencial, pero sin cambiar su estructura, cambiar el sistema presidencialista a un parlamentarismo y cambiar el sistema presidencialismo a un sistema semipresidencial, ¿ya? El problema de ser tan absoluta en las opciones es que no hay un solo tipo de presidencialismo, ¿verdad? No hay una sola forma de parlamentarizar el presidencialismo, no hay un solo tipo de parlamentarismo y no hay un solo tipo de semipresidencialismo. Siempre vamos a tener que recurrir a un diseño que mejor acomode los objetivos que tenemos, ¿no? De cualquier manera, ¿verdad? Y aquí quiero ver si puedo compartir algo. No puedo abrir la pantalla, no sé por qué. Parece que no voy a poder. Aquí quiero ver si puedo compartir algo. ¿Verdad? Ahí estás compartiendo. Ahí estoy compartiendo. Pero cancelar aquí. ¿Verdad? Nosotros tenemos en el mundo, ¿verdad? Esto lo saqué unos datos de un paper de Thomas y Celius en el 2017. Hay 68 sistemas parlamentaristas, hay 28 semipresidenciales de cohabitación. Ya, la principal diferencia entre los sistemas semipresidencialistas es que, y lo explico rápidamente, es que, ¿verdad?, en todo sistema semipresidencial se elige un presidente y luego se elige al parlamento por separado y luego se elige a un primer ministro en acuerdo entre el presidente y el parlamento, ¿verdad? Pero en algunos el primer ministro sigue dependiendo tanto del presidente, su permanencia sigue dependiendo de la confianza que se tenga en el Congreso y con el presidente, y en otros, ¿verdad?, solo depende de la confianza del Congreso, ¿ya? Y esto es importante por los problemas de gobernabilidad que puede producir. Entonces tenemos dos tipos de sistemas semipresidenciales, ¿verdad? Y en los sistemas presidencialistas, ¿verdad?, el segundo lugar, ¿verdad?, con 52 casos, pero en el fondo si sumamos los semipresidenciales, ¿verdad?, tenemos una repartición equitativa en el mundo. Por lo tanto,
Por lo tanto, tenemos harto de qué aprender, ¿ya? Y para poder empezar a decidir, porque a mí a veces me causa un poco de intranquilidad la discusión que se discute mucho en el papel, también tenemos que ver y ojalá tratar de analizar cómo es el desempeño en el democrático y otros indicadores que tienen estos sistemas, ¿ya? Los sistemas presidencialistas en su desempeño democrático y siguiendo el índice de Economist, ¿ah? En 5 dimensiones, una en su calidad electoral, en el funcionamiento del gobierno, en la participación política, en la cultura política y en las libertades civiles, tenemos que, ¿verdad?, los sistemas presidencialistas y el presidencialismo parlamentarizado, que sería una combinación más hacia el presidencialismo, producen un desempeño más problemático desde el punto de vista democrático, ¿ya? El sistema parlamentarista, ¿verdad? Que siempre decimos los sistemas parlamentaristas funcionan mejor, ¿verdad? Y si, bueno, si no lo podemos implementar en Chile, entonces vamos por un sistema semipresidencialista, ¿verdad? Pero con este gráfico lo que quiero señalar es que no siempre los sistemas parlamentaristas y no en todos los indicadores funcionan mejor. Funcionan mucho mejor que el sistema presidencial y presidencialismo, pero hay veces que el semipresidencialismo funciona y tiene mejores indicadores, ¿ah? Con respecto al desempeño de gobierno, el sistema parlamentarista aquí sí, ¿verdad?, tiene un mejor desempeño, y con este indicador me refiero a la percepción que se tiene en la ciudadanía de la calidad de los servidores públicos, del grado de independencia con que actúan los servidores públicos con respecto a la presión política que se puede ejercer sobre ellos, a la calidad de la formulación e implementación de las políticas públicas y a la credibilidad que tiene el gobierno con respecto a su compromiso a las prácticas de independencia y que estén lejos de presiones políticas, ¿no? Entonces aquí con esto, ¿verdad?, hay un indicador de desempeño de gobierno que ¿verdad?, nos puede guiar un poco cómo funcionan los distintos sistemas. Los sistemas del presidencialismo parlamentarizado son los que tienen un peor desempeño seguido de los presidencialistas, y aquí sí los sistemas parlamentaristas parecen tener una mejor imagen respecto de su funcionamiento de gobierno con respecto a los semipresidenciales de cohabitación, ¿ya? Cuando hablo de los semipresidenciales de cohabitación me refiero más parecido al sistema francés, ¿no?, de sistema semipresidencial. Entonces, Cristina, estamos llegando a los 12 minutos. Sí, entonces yo con esto voy a dejar de compartir, ¿verdad? Quiero poner el énfasis en que hay ciertas cosas, teniendo en consideración estos indicadores, que el sistema, que nosotros como país debiéramos tratar de alcanzar en la convención, ¿ya? Uno de ellos es tener mejor cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso debería tratar de ser para nosotros y mejorar nuestra gobernabilidad de políticas públicas, alineando, ¿no?, la voluntad ciudadana en el Congreso, ¿no?, y al mismo tiempo una cooperación entre el Congreso y el Ejecutivo. Eso, ¿verdad?, desde mi punto de vista, es más difícil de hacer con los sistemas presidenciales. Cuando introducimos ciertos componentes y atenuamos el presidencialismo podemos mejorarlo, ¿ah? Pero también podemos caer en otros problemas de gobernabilidad que tenemos que atender y que salen reflejados en los gráficos anteriores. Entonces yo tendería a pensar que nuestra solución está más cercana a buscar en el semipresidencialismo y en el parlamentarismo soluciones más permanentes, de alcance más permanente, ¿no? Y por otro lado, ¿verdad?, siendo este nuestro principal foco, creo que nosotros tenemos un problema que es consustancial también al régimen político, que es un problema en nuestra calidad de representación en los partidos políticos, ¿no?
Entonces, los partidos políticos en el presidencialismo tienden a debilitarse, ¿ya? Tienden a desinstitucionalizarse, se concentran mucho en el Congreso y se descuida muchas veces. No es la única razón, ¿verdad?, por la cual se pierde el vínculo con la ciudadanía, pero se producen incentivos hacia esa dirección. Entonces, debiéramos tender además a complementar y a tratar de fortalecer nuestro sistema de partido con mecanismos de participación ciudadana, ¿ya? Hay buenos mecanismos de participación ciudadana que complementan la representación y que producen los incentivos de mantener alerta a los partidos, de no desentenderse de lo que está pensando la ciudadanía, ¿ya?, de lo que quiere la ciudadanía, ¿ya? Y yo hablo de complemento, no estoy hablando de democracia participativa, sigo en el mundo de la democracia representativa, pero con que no se nos olvide la dimensión, que existe en la teoría democrática, pero que se nos ha olvidado bueno, desde la transición en adelante, no solamente a Chile, sino es un fenómeno mundial de descuidar en el proceso de toma de decisiones a la ciudadanía, cómo puede incorporarse la ciudadanía en ese proceso de toma de decisiones. Y por último, también creo que a este cambio de régimen político, a esta tensión en el régimen político, debiéramos mejorar nuestra igualdad, ciertas características del sistema de representación que tienden a generar inequidades, no en el ámbito ideológico, pero sí en el ámbito descriptivo de la representación, que son principalmente género y pueblos indígenas. Creo que debiésemos hacer un esfuerzo más grande, ¿verdad?, en tratar de alinear nuestra representación con una realidad más certera de cómo es la sociedad chilena y cuáles son los problemas que tenemos ahí. En este momento Chile parece tener estas dos como características un poco descuidadas en su sistema de representación, y que sería positivo incorporarlo cuando pensemos en el régimen político y cómo articular un buen sistema de ya gobierno. Te excediste en tus 15 minutos. Y ahí, con eso termino. Muchas gracias María Cristina. Una interesante presentación sobre el tema que nos convoca del sistema régimen político, según me ha sido aclarado por expertos. En la segunda participación, en nuestro segundo participante en este conversatorio, es conocido de todos, pero lo tengo que presentar, don Gutenberg Martínez, expresidente y actual rector de la Universidad Miguel de Cervantes, es abogado de la Universidad de Chile, fue diputado de la República por 3 periodos consecutivos y ocupó el cargo de presidente de la Cámara de Diputados en 2 oportunidades. Asimismo, fue presidente del Partido Demócrata Cristiano 3 veces y presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina. Ha escrito diversos libros y artículos sobre los desafíos de la política, el humanismo cristiano, la Constitución, entre otros temas. Muchas gracias, Gute, por participar en este conversatorio. Por favor, te dejo con tus 12 minutos extensibles a 15. Adelante, por favor. Por favor, conecta tu micrófono. Muchas gracias por la invitación del centro y muy contento de participar en conjunto con María Cristina y con Ignacio. Yo creo que este es un tema ya planteado, más que planteado en un cierto nivel o en un cierto ámbito de la sociedad. Y por lo tanto, no voy a intentar entrar mucho tampoco a cuáles son los problemas del presidencialismo de un punto de vista por qué se justifica un cambio, ni siquiera tampoco tanto en las características de un régimen semipresidencial, que es la opción, por así decirlo, histórica que varios hemos tenido. Solo recordar que esto partió ya en paralelo al término de la dictadura. Hubo muchos eventos después con el retorno a la democracia. Me recuerdo de una primera declaración que hicimos con Chausson y Alamán
ya planteando el tema del presidencialismo. Con Ignacio hemos participado en muchos textos, escritos, intervenciones. ¿Qué influyó en esa perspectiva? Yo diría que visiones modernas sobre el régimen político, la crisis de gobernabilidad de los 3/3, la crisis de la UP, la conciencia de que esa crisis requería como una obligación democrática la lógica de potenciar gobiernos de mayoría, que entre otras cosas permitieran cumplir con un programa de gobierno. Todo esto sin perjuicio de reconocer la cultura presidencial de América Latina y de Chile, que es un alegato que nosotros vivimos, me recuerdo, en un congreso interno del PDC con quienes mantenían la tesis del presidencialismo. Pero sin perjuicio de eso observábamos que la maduración política y sobre todo la revalorización de la democracia era muy real y no calculada en la inmensa mayoría de los partidos. Y este es un juicio, o sea, un tema de diagnóstico de ese tiempo que tiene que ver con una reflexión de actualidad. Y que precisamente ese compromiso con la democracia permitía entrar a construir un régimen que, reconociendo que en Chile no existían dos partidos, hiciera posible las coaliciones. Eran tiempos de dos coaliciones muy mayoritarias, de partidos, estamos hablando de la década del 90 al 2000, de partidos maduros y ordenados, de compromiso con la democracia y sus reglas, de consensos básicos sobre la democracia, derechos humanos y rechazo a toda dictadura, valoración de la necesidad del valor de la equidad en lo económico-social junto con el crecimiento, y de algo muy importante, del rechazo a toda violencia. Recordemos que durante la dictadura combativamente defendíamos la no violencia, Luther King y Gandhi, y Jaime Castillo y Eugenio Velasco, por ejemplo. Bueno, caracterizábamos los problemas del cesarismo presidencial o del presidencialismo exacerbado como asimismo del parlamentarismo puro. Y por eso optábamos por un semipresidencialismo que respondiera a los desafíos. Una idea que yo quiero decir, en la idea de ir minuteando la intervención, es que de la experiencia política concreta y también de los estudios, yo creo que son tres las alternativas claras y que hay que tener cuidado con los camellos constitucionales o con los engendros raros. Es decir, estamos hablando de un régimen presidencial, yo el presidencialismo exacerbado lo descarto, de un régimen presidencial, de un régimen parlamentario, de un régimen semipresidencial. Son esas las tres opciones. Y por lo tanto, me atrevo a decir que cualquiera de las tres es mejor que un camello de régimen político. Y yo le tengo temor. Esto es como cuando uno quiere construir una casa, que todos en la familia nos queremos arquitectos. Yo tengo temor de no colocar, tener claro el que existen estos tres modelos como los centrales. La ingeniería puede significar algo que sea un remedio peor que la enfermedad. Pero bueno, la realidad del 90 al 2000 es distinta hoy día y tenemos que hacernos cargo de eso. La crisis de la democracia es mundial, la pandemia tendrá también consecuencias en lo político. La crisis de los partidos tradicionales, pero también la crisis del desprestigio del Parlamento y de los parlamentarios. Estoy hablando en términos mundiales, pero en estos factores sabemos que los tenemos presentes hoy día, muy concretamente en Chile. El deterioro de la imagen del Parlamento y de los parlamentarios, la mala calidad objetiva de las leyes, nos hemos ido acostumbrando a la ley corta para arreglar la ley larga a 60 o 90 días de haber aprobado la primera. Si no, pensemos solamente en lo que se está produciendo hoy día. 4 elecciones y ni el gobierno ni el Parlamento se dio cuenta de lo que significaba juntarlas todas en términos de pandemia. El problema del populismo, los distintos signos, los extremismos en ambos puntas, la intolerancia, el individualismo presente en todas las corrientes, la globalización que a pesar de todo seguirá siendo fuerte, el mundo y sus nuevas correlaciones. Trump es ayer,
pero nadie nos asegura que no pueda ser mañana. Yo diría que otro factor a tener presente es la tendencia a la ingobernabilidad en Chile, porque hay un reclamo por un Estado fuerte en lo económico-social, pero a su vez hay una constatación de un Estado a ratos fallido, o a lo menos debilitado, en otros aspectos sustanciales a nivel ciudadano. Además de la crisis del Estado-Nación, que atenuada, pero se mantiene. Por eso creo que a partir de una visión positiva respecto a un régimen semipresidencial, hay que hablar de cuáles son las condiciones necesarias para un régimen de estas características. Hoy día alcanzaba a leer en la mañana, en la tercera, este sistema que estaban viendo como anticipando las opiniones de los constituyentes eventuales, y salía una gran aprobación ambiental respecto a lo semipresidencial. Y por eso creo que hay que comenzar a hablar de cuáles deben ser sus características, pero yo quiero hoy día más bien hablar de las condiciones que estimo que son necesarias. Primero, implica necesariamente un cambio del sistema electoral. Y yo quisiera ver qué va a pasar con muchos semipresidencialistas hoy día, cuando sepa que esto necesariamente tiene que ir ligado a un cambio del sistema electoral. No puede ser el actual. Requiere ser un sistema electoral que permita efectivamente gobernabilidad. En segundo lugar, una institución que todos conocemos, la censura constructiva, el voto con alternativa de solución a la alemana. En tercero, la institución de la disolución del Parlamento. Quizás en primer lugar, el debate respecto a la necesidad, yo soy partidario de eso, de un solo Parlamento, pero que las dos cámaras no se justifican en este tiempo, precisamente, y en este tiempo en perspectiva. Y si eso no fuera posible, el que a lo menos una de las cámaras tenga un carácter más bien nacional. En quinto lugar, el que hay que adecuar, el que la reforma que viene va con el tinte de ser posible lo semipresidencial, pero también va con el tinte de acentuar lo regional, es decir, con la lógica de descentralizar. Son dos cambios tan sustantivos en la democracia chilena, significa tal cantidad de distribución de poder que las condiciones para que esto sea posible es muy fundamental. Entender la figura del jefe o líder de partido, hay que robustecer los partidos. Pero un líder de partido en un régimen parlamentario o aún en un semipresidencial implica todo un tema respecto a la designación de candidatos. Un régimen semipresidencial requiere órdenes de partido, disciplina partidaria, implica pérdida del escaño en determinadas condiciones. Ha surgido una idea que me parece que puede ser una buena condición necesaria para el tema de la gobernabilidad, el que, por ejemplo, en el caso chileno, la elección del Parlamento no sea coetánea con la primera vuelta, sino que más bien con la segunda vuelta, de tal manera de colocar la lógica del gobierno que viene como tema central. Creo que un régimen semipresidencial exige como otra condición necesaria, por lo que estamos viendo en materia populista, en materia de deterioro de partido y parlamento y de confianza ciudadana, la necesidad de mantener la iniciativa exclusiva del gobierno. En un régimen semipresidencial el gobierno no es el presidencial, el gobierno es del primer ministro. La iniciativa exclusiva de ese gobierno creo que es un tema sustantivo. Todo esto en una lógica también de un poder más horizontal. Hay toda una tendencia que indica que lo que viene en términos de la estructuración de los regímenes políticos es más bien la lógica horizontal que la lógica vertical. Y que por tanto, a mi juicio,
la necesidad de Banco Central Autónomo, CERVEL Autónomo, Institutos de Estudio Estadístico, Fiscalías, Defensorías, Poder Judicial, un poder, bueno, gobernadores regionales, municipios, una línea más horizontal que vertical, a mi juicio también es necesario. Y yo diría que además se requiere, en el entendido que el Parlamento genera el gobierno, que esto significa que tiene que ser acompañadas con medidas que aseguren la responsabilidad de ser gobierno, la conciencia de la responsabilidad de ser gobierno. Y eso requiere, por lo tanto, también un tema de actitud. Y finalmente, a mi juicio, dos condiciones más. Un compromiso esencial con la democracia. Y este no es un tema banal, es un tema que está en la crisis de la democracia y en la crisis en Chile. Este compromiso con la democracia no tiene la misma evidencia, por decirlo en términos positivos, o fuerza que tuvo en la transición. No, por lo tanto, un tema menor. Es un tema, a mi juicio, estrictamente necesario. Yo diría que en términos entre colegas, una condición necesaria para dar un salto al régimen semipresidencial. Y por supuesto, requiere otra condición que no es menor, el acuerdo de lo menos de los 2/3 de la convención. Por tanto, si estamos muy, yo estoy muy contento con que después de 20 años en que hablar de semipresidencialismo era como un sueño, nos estemos acercando a la posibilidad, con el cambio de la Constitución, de establecer un régimen de esas características. Pero precisamente por ser un convencido que es el mejor modelo, por así decirlo, creo que los que somos semipresidencialistas desde siempre tenemos que entrar hoy día en esta segunda fase. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para poder generar un régimen semipresidencial? Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias, Gutenberg, por su interesante presentación. Vamos a continuar entonces con el tercer panelista de este conversatorio. Vamos a presentar entonces a don Ignacio Walker. Es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Princeton y es abogado de la Universidad de Chile. Fue senador de la República en el periodo 2010-2018 y diputado en 2 oportunidades. Fue también ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Ricardo Lagos y presidente del Partido Demócrata Cristiano desde el año 2010 al 2015. Se desempeña como académico en CIEPLAN y es fellow del Kellogg Institute for International Studies. Ignacio fue también presidente de CIEPLAN. Muy bien, dejo con ustedes entonces a Ignacio Walker. Bueno, muchas gracias, Guillermo, al centro por la invitación. Encantado de participar con María Cristina y Gutenberg y tantas personas que estoy viendo están siguiendo esta conversación. Bueno, los tres ya tenemos una opción relativamente compartida, ¿no? Nos hemos manifestado, bueno, a través de los años, en este panel, en distintas oportunidades, en favor de un sistema de gobierno semipresidencial, ¿no? De hecho, con María Cristina hemos suscrito un documento con 20 constitucionalistas de CE hace un par de meses en esa dirección. Digo esto porque yo en lo particular, desde el año 89 y hasta el día de hoy, sigo pensando que lo ideal, que lo mejor, que lo recomendable para Chile es un sistema de gobierno parlamentario, ¿no? Como un first best, por así decir. Pero como un second best, una segunda mejor opción, creo que la opción del semipresidencialismo es algo digno de considerar y de intentar. Ambas tienen en común, ¿no? Ya sea una forma parlamentaria o semipresidencial, la idea de un primer ministro. Si a mí me preguntan en una frase qué espero yo de la nueva convención constituyente en materia de sistema de gobierno, es que podamos instituir a un primer ministro.
como jefe de gobierno, junto con el presidente de la República como jefe de Estado. Entonces, parto por esa conclusión. Yo también me ubico, al igual que María Cristina, como lo ha dicho, estoy seguro Gutenberg también lo diría, en favor de una democracia representativa, como la mejor opción, como parte de la tradición de la democracia constitucional y deliberativa, lo que yo he llamado por ahí en un libro una democracia de instituciones, una democracia representativa, ¿no? A veces se dice, mire, lo ideal es una democracia directa o participativa, pero ya que eso no es posible, como un second best, entonces la democracia representativa. Yo no comparto eso, porque en América Latina la democracia directa o participativa ha conducido en la práctica a una democracia populista, plebiscitaria, delegativa, con fuertes rasgos autoritarios y caudillistas. Entonces yo me ubico en favor de una democracia representativa, ¿no? Y en favor de la idea de un primer ministro, ya sea en una fórmula parlamentaria o presidencial. Ahora, aquí hay tres niveles, ¿no es cierto?, cuando hablamos de este tema. Uno, el sistema político en su conjunto, que tiene como tres grandes cualidades, ¿no? La legitimidad, la eficacia y la eficiencia. Entonces, en sentido más global, el sistema político tiene que proveer de estas tres cualidades. Legitimidad, por eso estamos discutiendo una nueva constitución, por el tema de la legitimidad. Eficiencia y eficacia. Ese es un nivel más amplio, el sistema político. Dentro de eso está el régimen político, ¿no? Que se refiere a la democracia principalmente. Democracia o autoritarismo. Esa es la discusión del régimen político. Y dentro del régimen político, lo que estamos discutiendo, que es el sistema de gobierno, ¿no? Presidencial o parlamentario, y que tiene a su vez mucha relación con el sistema de partidos y el sistema electoral. Están relacionados. Primera afirmación. No es que el presidencialismo o el parlamentarismo sean buenos o malos en sí mismos. No son las cualidades intrínsecas de uno o de otro, ¿no es cierto?, lo que lo hace bueno o malo. Depende de la circunstancia histórica, ¿no? Cuando a Aristóteles le preguntan cuál es la mejor constitución, él dice, dígame en qué país, en qué realidad. Él estudia 150 constituciones de la antigua Grecia, ¿no es cierto?, dentro de su realidad más empírica, inductiva, casi el primer constitucionalista, o uno de los primeros. Entonces, no hay aquí una preferencia a priori, abstracta, teórica, en favor o en contra del presidencialismo o del parlamentarismo. Depende mucho de la realidad, ¿no es cierto?, de cada país o cada región. Bueno, y hay que reflexionar en nuestro caso sobre la realidad de Chile. No en abstracto, no en teórico, no en comparativo, ¿no es cierto?, sino que eso al servicio de la reflexión sobre la realidad de Chile, aterrizar en nuestro país y en nuestra región, ¿no? La verdad es que si pensamos en nuestra región, en América Latina, que es enteramente presidencialista, toda América Latina siempre ha sido enteramente presidencialista, ¿no? A diferencia del Caribe, de Canadá, en las Américas que son más bien parlamentarias. Bueno, ¿cuál es la región más inestable del mundo en los últimos 70 años? América Latina, ¿no? Enteramente presidencialista. ¿Cuál es la región más estable del mundo en los últimos 70 años? Europa, enteramente parlamentaria, ¿no? Salvo Francia, que es un poco más presidencial. Algunos dicen semipresidencial, pero es bastante presidencial. Hay otros semipresidencialismos en Europa, Austria, Portugal, Islandia, pero son más bien parlamentarios. Entonces, Europa enteramente parlamentaria, la región más estable del mundo en 70 años. América Latina enteramente presidencial, la región más inestable del mundo en los últimos 70 años. Y en el caso de Chile, nunca hemos sometido a escrutinio crítico el presidencialismo realmente existente, que tiene momentos, por supuesto, muy promisorios, en fin, a mediados del siglo XIX, aunque en estricto rigor no era una democracia, sí era una república, ¿no? Los decenios de Prieto, Bulnes, Montt, Pérez, periodo de estabilidad, recién la democracia llega y se consolida 1870 y de ahí en adelante, ¿no? Y en los años, el siglo XX, por supuesto, los años 40, 50, a pesar de todo, 60, tenían un cierto dejo de estabilidad. Pero en el siglo XIX, el presidencialismo de la Constitución de 1833 termina en un gran quiebre, la Guerra Civil de 1891.
¿no? Y en el siglo XX, el presidencialismo realmente existente termina en un gran quiebre, la ruptura democrática y el golpe de Estado de 1973. Entonces, no hemos sometido a escrutinio crítico el presidencialismo realmente existente en Chile. Bueno, entonces, aterricemos en el tema como lo han hecho Gutenberg y María Cristina, sistema de gobierno, sistema de partido y sistema electoral, ¿no? Como un aspecto del régimen político y un aspecto muy medular. ¿Qué es lo que hay que procurar en esta relación? Bueno, coherencia. No un camello, como decía Gutenberg, no un híbrido, como de alguna manera fue este llamado parlamentarismo en Chile, que no tuvo nada de parlamentarismo, salvo la caricatura del parlamentarismo. ¿No es cierto? Que fue un híbrido y que condujo a una situación muy lamentable de inestabilidad, rotativas ministeriales, etc. Entonces, hay que tener un sistema coherente en la relación del sistema de gobierno, sistema de partido, sistema electoral, que apunta a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La gobernabilidad. Por supuesto, el tema de la legitimidad del sistema, pero la gobernabilidad hay que planteárselo, ¿no es cierto?, como objetivo. Bueno, ¿cuál es el dato medular y principal de la historia de Chile de 200 años o 150 años? El multipartidismo. Chile ha tenido, tiene y siempre va a tener, me atrevo a decir, multipartidismo. Ese es el dato principal de la causa, en torno al cual tenemos que articular la relación con sistema de gobierno y sistema electoral. Bueno, la literatura es muy amplia, no tengo tiempo, no viene al caso, pero ¿con quién conversa mejor el multipartidismo? No necesariamente con el presidencialismo. De hecho, la literatura históricamente fue muy crítica de esta relación, presidencialismo-multipartidismo. Aunque ahora, en los últimos 10, 15 años, surge esto del presidencialismo de coalición, como un gran tema en la literatura y en los estudios comparados. O sea, al parecer no serían necesariamente incompatibles. Pero uno puede decir, en la experiencia comparada, que el multipartidismo conversa mejor con el parlamentarismo que con el presidencialismo. Acuérdense que en Estados Unidos no hay un presidencialismo multipartidista, es bipartidista. A lo mejor por eso conversa bien. A propósito, el presidencialismo de América Latina lo importamos de Estados Unidos, lo copiamos de Estados Unidos, pero sin lo básico, lo más importante de la Constitución de Filadelfia, de 1787, que son los checks and balances, los pesos y contrapesos, ¿no? El presidencialismo chileno y latinoamericano es incontrarrestado, no hay pesos y contrapesos, ¿no? Es un presidencialismo bastante monárquico, ¿eh? Y eso es una realidad de la cual nunca nos hemos hecho cargo. Bueno, pero en fin, es una mala copia, ¿no? Quiero decir. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en el presidencialismo chileno? Una gran concentración del poder, sin checks and balances, sin pesos y contrapesos. El jefe de Estado, el jefe de gobierno, el líder de la coalición es la persona del presidente de la República. Extrema concentración del poder. No hay pesos y contrapesos. Ni la Cámara, ni el Senado, ni el Parlamento logran ser pesos y contrapesos, porque tienen un rol muy disminuido frente a esa concentración del poder. Segundo, ¿qué tenemos hoy día en el presidencialismo realmente existente? Fraccionamiento partidario, que es una enfermedad, ¿no? 25 partidos políticos inscritos legalmente, 16 de ellos con representación parlamentaria. O sea, gran fraccionamiento partidario, ¿no? Y esa es una distorsión, es la distorsión tal vez más importante. Y en tercer lugar, un sistema electoral que privilegia la representación por sobre la gobernabilidad. O sea, el presidencialismo realmente existente en Chile tiene muchos defectos. Ya se agua, ¿no es cierto?, por muchos sentidos. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué propongo yo frente a ello? En primer lugar, la institución del primer ministro, para evitar, ¿no es cierto?, la concentración del poder, hablar de una mayor distribución del poder, que junto con un presidente de la República como jefe de Estado, ¿no es cierto?, exista un primer ministro como jefe de gobierno. Esa sería la gran innovación, para darle más flexibilidad al sistema político, para permitirle que converse mejor el sistema de gobierno con el sistema de partidos y el sistema electoral, la gobernación, el gobierno con la oposición, el ejecutivo con el legislativo. Primer ministro, no es una panacea, pero sería una innovación, yo creo, interesante. Segundo, representación, que significa representación proporcional. A propósito, lean el estupendo artículo de Loreto Cox ayer en el Mercurio sobre proporcionalidad. Brillante artículo, debería ser lectura obligatoria. Representación proporcional con pocos partidos efectivos, ¿no?
que no es incompatible, es deseable y es posible. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja del parlamentarismo? ¿Por qué yo soy parlamentarista desde hace 30 años? En subsidio de ello, semipresidencialista. Porque el sistema parlamentario resuelve esto de la mejor forma posible. Las coaliciones se forman después de la elección, no antes de la elección. El sistema presidencial está lleno de tortuosas negociaciones ex ante. Con Guti hemos sido presidente de la democracia cristiana, o cualquiera que haya sido presidente de un partido sabe, ¿no?, que las tortuosas negociaciones ex ante, antes de la elección, para construir coaliciones que terminan siendo ¿qué? Que los partidos grandes subsidian a los chicos. Entonces vamos con la proliferación de partidos. En un sistema parlamentario uno se mide solito como partido y después de la elección uno forma una coalición, ¿no es cierto? Como en Alemania, como en tantos países. Hay otras formas, incluso con un sistema presidencial, el umbral, por ejemplo, el umbral del 3%, no 5%, incluso la Corte Constitucional en Alemania ha cuestionado lo del 5%, pero un 3%, ¿no? No para hacer desaparecer al partido, ¿perdón? 12 minutos. Ya, no para hacer desaparecer al partido, sino que para impedir su representación parlamentaria. O sea, el partido que no tiene 3% no tiene representación parlamentaria, punto, ¿no? Tercero, fin de los pactos electorales, incluso si fuera un sistema presidencial. Esto lo intentó bien Chile entre el 57 y el 73. No tuvimos pactos electorales. La ley de Jorge Rogers, junto con la cédula única, se terminaron los pactos electorales porque en los años 50, con Ibáñez, había como 15 partidos, ¿no? Gran fraccionamiento. Y el 57, 58, leyes de saneamiento democrático, se prohibieron los pactos. Y cada partido mataba a su toro. Y en los años 60 teníamos 4, 5, 6 partidos efectivos, que es lo deseable. Bueno, y finalmente un sistema electoral mixto. Yo estoy de acuerdo con Guti que hay que modificar este sistema electoral que nos permitió salir del binominal, que era una lacra en muchos sentidos, pero nos fuimos como al otro extremo, ¿no? 25 partidos, 16 con representación parlamentaria. Y ahí, bueno, no vamos a inventar la rueda. Yo soy partidario de algo así como Alemania, Nueva Zelanda, un sistema mixto electoral, donde haya uninominal con representación proporcional, ¿no? Porque eso permite una mayor coherencia y que junto con la representación haya gobernabilidad. Bueno, yo tengo una diferencia con Guti en el sistema unicameral, yo soy partidario de un sistema bicameral. ¿Ah? Creo que eso ha sido una buena experiencia en Chile. Madison, en los padres fundadores de la Constitución de Filadelfia, justificaba el bicameralismo por los checks and balances, los pesos y los contrapesos, ¿ah?, respecto al Ejecutivo. Bueno, y dos miradas es mejor que una mirada. Yo soy partidario del sistema bicameral. ¿Qué se opone al parlamentarismo? Con esto termino. Guillermo, ¿qué se opone a la posibilidad de un sistema parlamentario en Chile? 4 cosas, el título nomás. Primero, el mito del presidencialismo, ¿no? Portales, los decenios de Prieto, Bulnes y Montt, el mito fundacional del presidencialismo. Segundo, el prejuicio contra el parlamentarismo. Se dice en Chile, fracasó el parlamentarismo en circunstancias que nunca se le ha intentado. En el llamado sistema parlamentario chileno, el presidente era elegido directamente por un periodo fijo, ¿no es cierto?, confluían en la persona del presidente, el jefe de Estado y jefe de gobierno, y no podía disolver el Parlamento. Las 4 características de un sistema presidencial. Nunca ha existido parlamentarismo en Chile. Tercero, la elección directa al presidente de la República, ¿no? Usted no va a privar a la gente de elegir directamente al presidente. Ese es el argumento más práctico, más en contra del sistema parlamentario. Y cuarto, ¿no es cierto?, el desprestigio actual del Parlamento y de los partidos, que cuando uno dice, mira, un sistema parlamentario, incluso semipresidencial, ¿no es cierto?, le dije, pero ¿cómo si los parlamentarios, los partidos? Bueno, no tengo tiempo, pero justamente la solución para eso yo creo es fortalecer al Parlamento y fortalecer al Ejecutivo y hacerlos conversar. El sistema parlamentario es un sistema de cooperación entre Ejecutivo y Legislativo, no de separación estricta y rígida de poderes, como es el sistema presidencial. Por eso yo me conformaría con un second best, que es un primer ministro, pero en modo semipresidencial más que parlamentario, aunque yo quisiera idealmente un sistema parlamentario. Gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos los panelistas por sus muy interesantes presentaciones. La verdad que han generado mucho interés de parte del público y hay consultas que ustedes pueden ver en el chat. A mí me han llegado otras, digamos, a través de otros medios, del mail, y quiero empezar
por hacerlas. De repente son demasiado extensas, así que voy a solamente limitarme a un resumen de ello, ¿no? Aquí hay una de Hugo Mena que le preocupa la probabilidad de que en Chile surjan en el futuro dictaduras institucionalizadas y qué medios, qué elementos se pueden incorporar que sean difíciles de romper con el objeto de minimizar esa probabilidad y poder sustentar una institucionalidad democrática. Tengo también una consulta sobre el descrédito del Parlamento, ¿sí? Con parlamentarios electos con menos de 1% de los votos, o con 1% de los votos, con falta de control en sus actuaciones, la inexistencia de sistemas de checks and balances en lo que a ellos se refiere. Los parlamentarios, al igual que el Ejecutivo, tienen un organismo contralor. Al igual que el Ejecutivo, el Parlamento debería tener algún organismo contralor para evitar excesos y aprovechamientos. ¿Cuáles son los límites y posibilidades de un control de este tipo? Tercero, tengo una consulta sobre las interpretaciones que puedan hacerse de la Constitución. En principio, según el cual entre dos o más interpretaciones igualmente plausibles, el intérprete, incluso el Tribunal Constitucional, debe resolver conforme a la solución que mejor favorezca o respete la libertad de las personas. ¿Cuál es su opinión respecto de ese principio? Tenemos además... ¿Puedes repetir esa? Perdón, no. Se lo repito. Dice, se ha contemplado la posibilidad de incluir en la novísima Constitución el principio de interpretación de la doctrina llama indubio pro libertate, según el cual entre dos o más interpretaciones igualmente plausibles, el intérprete debe resolver conforme a la solución que mejor favorezca o respete la libertad de las personas. ¿De acuerdo? Bien, y tenemos también en el chat, que ustedes pueden ver, varias preguntas, por una parte de Mariana Elwin, respecto del multipartidismo y la masificación de partidos. Es distinto tener 3 grandes corrientes o 6 o 7 partidos con representación parlamentaria que 18 partidos en el Congreso, varios con solo un parlamentario. ¿Cómo se vislumbra un sistema electoral? Digamos, me imagino que puede hacerse cargo de esa diversificación de partidos que contribuye tampoco a la gobernabilidad y al alcance de acuerdo. Soledad Alvear pregunta, ¿cómo se elige el presidente de Chile en un régimen semipresidencial? Y tenemos también en la lista de preguntas y respuestas una serie de intervenciones que ustedes pueden también consultar. ¿Qué sistema electoral tienen un sistema parlamentario? ¿Mayoritario o proporcional? Hay muchas preguntas relativas a eso, digamos. ¿Qué opinan los panelistas en que la elección de los parlamentarios sea mayoritaria? En distritos o circunscripciones donde se elige solamente a uno. Muchas de ese tipo, ¿no? Y otras que ustedes pueden consultar que son un poco más extensas como para leerlas en su totalidad. ¿Qué les parece entonces si es que damos ahora a los panelistas la posibilidad de dar una segunda ronda, refiriéndose a lo que ha surgido en la discusión y en las preguntas que nuestros asistentes han hecho llegar? En general,
al panel, solicitándole las opiniones a todos y a cada uno de ustedes. María Cristina, podrías empezar tú. Sí, estaba leyendo las preguntas que estaban. Muy buenas preguntas. Muchas gracias por prestar tanta atención, porque se nota que están escuchando, ¿no? Y también muy buenas presentaciones de Ignacio y Gutenberg en términos de ir aclarando algunos conceptos y los requisitos los fundamentales para poder avanzar hacia un sistema semipresidencial en particular, porque efectivamente coincidimos que ese podría ser un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo en la convención, avanzar hacia allá. Yo voy a partir con algunas de las preguntas que se hicieron, varias, quizás con algunas aristas del sistema electoral que parece que preocupa mucho, ¿ya? Lo primero es señalar que una cosa es mirar el papel, qué es lo que funciona mejor qué es lo que funciona mejor, y lo otro es implementarlo en un contexto específico, ¿no? Y dado ese contexto específico tiene que tomar en consideración un poco la tolerancia ciudadana hacia lo que uno está proponiendo, ¿no? Y lo digo porque cuando uno piensa en un sistema electoral hay que pensar en un equilibrio entre representación y gobernabilidad, y ese equilibrio a veces es uno en perjuicio del otro, ¿eh? Uno quisiera tener más representación, entonces abres el sistema proporcional, ¿verdad?, para que muchos puedan ser elegidos, pero eso fragmenta el sistema y complica la gobernabilidad. Y por otro lado uno quiere tener gobernabilidad, entonces cierra un poco el sistema electoral para que haya menos partidos, pero eso complica la representación y finalmente la ciudadanía reclama, ¿verdad?, y eso también complica la gobernabilidad. Entonces el equilibrio es delicado. Entonces yo podría decir que el mejor sistema para garantizar gobernabilidad y fortalecer a los partidos políticos es lista cerrada, pero la tolerancia ciudadana en este momento no alcanza para eso, ¿eh? Entonces, me da la impresión que mirando experiencias internacionales, concuerdo con Ignacio que un sistema mixto, proporcional y que vaya en paralelo con otro nacional en el que se privilegie proporcionalidad y representación con dos sistemas, superponiendo dos sistemas, podría ser una buena solución, ¿no? Para un sistema, ahora, ese sistema, claro, es más complicado, que esa es otra cosa que uno tiene que tener en consideración, que cuando genera sistemas proporcionales, o sea, sistemas electorales, ojalá sean muy comprensibles para la ciudadanía, ¿ya? O sea, se votó por tal persona y esa persona salió. Eso es lo más sencillo. Pero todos los sistemas electorales tienen grados de complicación en su aterrizaje. Entonces, ese grado de complicación también hay que tratar de mantenerlo acotado. Entonces yo me inclinaría por un sistema de ese tipo, creo que podría ser adecuado. Hay que tener en consideración que, como dijo Ignacio, Chile tiene un sistema de partidos, es multipartidista, y es imposible que pasemos a uno bipartidista a fuerza de sistema electoral. Los sistemas mayoritarios tienden o sea, la teoría, ¿verdad?, las famosas reglas electorales, que los sistemas mayoritarios tienden al bipartidismo y los proporcionales tienden al multipartidismo, está súper refutada desde el punto de vista que eso puede ser cuando partimos de cero y no hay partidos políticos, pero cuando ya existen, los sistemas electorales son determinados por los partidos políticos, ¿ah? Y tenemos que, la lógica es al revés, tenemos que tener un sistema electoral y crear uno que dé cabida a las visiones que se tienen, ¿ya? Entonces el sistema tiene que ser proporcional. Eso no quiere decir que ese sistema proporcional quede al libre, o sea, que sea demasiado abierto. También hay que evitar la fragmentación, poner umbrales probablemente y algunas condiciones para que se favorezca también la disciplina partidaria, ¿ah? Yo aquí voy a decir algo polémico,
pero estamos en un espacio de confianza. Yo creo que el tema de las primarias locales, o sea, para elegir candidatos parlamentarios en particular, dificulta la gobernabilidad, porque finalmente los candidatos atienden más a su contexto local, a sus votantes, que al contexto del partido, a la disciplina partidaria, ¿ya? Pondría mecanismos de participación en todo y otras muchas cosas, pero trataría de acotar ese tipo de primarias, ¿ya? La evidencia en política comparada muestra que eso debilita a los partidos, más que los fortalece. Y es polémico porque en el contexto nacional hay mucha crítica con respecto a las decisiones populares de cómo se eligen a los partidos. 5 minutos, María Cristina. ¿Y cuánto me queda? ¿Llevo 5 minutos? Cierra nomás. A ver, voy a elegir al azar una que es más fácil, que preguntaba Soledad Alvear: ¿cómo se elige el presidente en un sistema semipresidencial? Se elige por votación directa, ¿no? Entonces, la gran diferencia aquí en un sistema semipresidencial es que el poder, ¿verdad?, de donde se toman las decisiones, ¿verdad?, pues va a variar, ¿verdad?, en atención a dónde se encuentran las mayorías parlamentarias, ¿ya? Si la mayoría parlamentaria es del mismo color del presidente o presidenta electa, entonces ese presidente va a tener la posibilidad de acordar un primer ministro que sea de su tendencia y se va a aplicar ese programa de gobierno. Ahora, si el presidente o presidenta electa no logra una mayoría parlamentaria, entonces el primer ministro va a aplicar el programa de gobierno de la oposición, porque va a ser elegido por la oposición, ¿ya? Y en ese caso, los poderes del presidente o de la presidenta están acotados constitucionalmente para que no compita con el primer ministro y queda con funciones de jefe de Estado, ¿ya? No nunca va a tener funciones de gobierno, pero cuando tiene la posibilidad de acordar, de influir en la elección del primer ministro, ¿verdad?, su poder es más grande. Y bueno, todos conocemos al presidente francés cuando tiene, ¿verdad?, la mayoría parlamentaria y nadie se acuerda quién es el primer ministro. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo funciona el sistema. Pero sí, el primer ministro no tiene, o sea, el presidente no tiene la mayoría parlamentaria, entonces todos nos acordaríamos del nombre del primer ministro y no del presidente, o de la presidenta. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias. Doy el paso ahora a Gutenberg Martínez a sus 5 minutos extensibles a 7 u 8 como máximo. Don Gute, por favor, para referirse a las consultas del... Así como me atuve el tiempo en la primera intervención, pierda cuidado, Guillermo, que lo haré también en la segunda. Estoy seguro. Obviamente los temas tratados son muchos y creo que hay un gran complemento entre las intervenciones de los colegas panelistas. En la idea de condiciones necesarias, creo que el tema electoral es crucial. Ahora, por el realismo que tenemos que tener, yo creo que uno no tiene que enamorarse de una sola vía o un solo sistema, sino que tiene que estar abierto a discutir varios. Y por eso yo no me comprometo con uno, sino que creo que el sistema francés es viable de un punto de vista del semipresidencialismo. Ya, la realidad chilena puede ser difícil. En definitiva, distritos uninominales y segunda vuelta en la elección parlamentaria. Creo que el esquema alemán que planteaba Ignacio es perfectamente probable y permite algo que es importante, que es la representación sustentada en lo nacional, junto con distritos uninominales en la conformación parlamentaria. Creo que es importante en este equilibrio que hablaba Cristina. Creo que es muy importante el tema de la gobernabilidad en la lógica que pudiera darse en esta idea que ha surgido en el último tiempo de la segunda vuelta, que el Parlamento se elija en la segunda vuelta.
Creo en que hay que terminar con los pactos electorales, creo también que el porcentaje mínimo para tener representación parlamentaria es necesario tenerlo, pero a su vez, en el reconocimiento del multipartidismo no hay que condicionar, a mi juicio, el tener parlamentarios o el tener un porcentaje para que exista el partido. Para posibilitar esa expresión de multipartidismo, creo que hay que restringirlo en la representación parlamentaria, pero la existencia puede no estar condicionada necesariamente a aquello. Pero mi afirmación central, no hay régimen semipresidencial posible con el sistema electoral vigente. Y por lo tanto, lo uno requiere necesariamente un acuerdo de cambio del sistema electoral, que tenga el componente de proporcionalidad, pero que también tenga el componente de gobernabilidad que favorezca la generación de mayoría. En segundo lugar, no creo en lo bicameral. Los sistemas, porque el sistema francés lo tiene, bueno, pero me da la impresión, tengo la convicción, que una de las fuentes de debilidad del Parlamento frente al régimen presidencial o al presidente es precisamente las dos cámaras. Las dos cámaras tienen más bien una justificación de atenuar un Senado un poco más conservador, el tener dos tiempos en su elección. Tiene también una justificación teórica en términos de mejorar el proceso legislativo como tal. Pero, a mi juicio, debilita al Parlamento como contrapeso de lo presidencial. A mi juicio, al final de cuentas, son dos las alternativas viables a discutir, un presidencialismo atenuado o un régimen semipresidencial. En un presidencialismo atenuado, creo que la existencia de las dos cámaras debilita claramente al Parlamento. Y a su vez acentúa su desprestigio. El trámite legislativo, aprobación en general, aprobación en particular, vamos a comisión, vuelta a la sala, de ahí vamos a la otra cámara, nuevamente repetir, y además la comisión mixta, y si un proyecto de ley o un mensaje lo pilla entre medio de cambio del Congreso, se repite nuevamente toda la historia en el hecho. Y por lo tanto tenemos esas leyes de 10, 15 o 20 años en su tramitación. Eso, la modernidad, la necesidad, la velocidad de los tiempos exige un proceso legislativo muy participado, muy de calidad, pero a su vez más viable. Más moderno, más rápido, y a su vez más transparente. Por lo tanto, pero en todo caso, si no fuera viable, porque en esto hay que estar muy abiertos a lo que sea la discusión, las correlaciones y los 2/3 necesarios, creo que a lo menos alguna de las dos cámaras, y creo que sería obviamente más proclive al Senado, tiene que plantearse el tema de lo nacional. La imagen que me hago es que vamos a tener una realidad en la cual lo regional va a ser muy importante y lo semipresidencial va a ser muy importante el rol del Parlamento. Pero tenemos que tener también una visión de lo nacional. Y desde ese punto de vista, en los contrapesos, la componente nacional, ya sea en el sistema alemán o un Senado nacional, permite esos contrapesos también respecto a esas realidades. Y finalmente, creo que el otro principio que es relevante, que hay que incorporar desde un punto de vista de la problemática política moderna, es esta lógica de un poder que se distribuye horizontalmente. El régimen parlamentario es bien fuerte en términos de centralización. Es bien fuerte en términos de centralización. Y en esa lógica yo creo que lo semipresidencial lo atenúa en cierta medida. Pero al tener un conjunto de instituciones
autónomas, permite responder la pregunta de Mena en cuanto a la posibilidad de un poder central omnímodo, por ejemplo. Bueno, condiciones necesarias, sistema electoral es necesario, pero también, bueno, hay un problema de tiempo de cuáles son las condiciones de compromiso con la democracia. Eso no es banal. Porque si hay un cuestionamiento a las bases de la democracia, creo que un sistema semipresidencial tiene problemas objetivos. Y por lo tanto, hay que incorporar ese factor en la discusión. Y en esa lógica es que yo al menos me voy a dedicar, a partir de esta intervención, a incursionar y a tratar de perfeccionar un planteamiento en cuanto a las condiciones necesarias para un régimen presidencial en Chile. Eso, don Guillermo. Muchas gracias, Ute. Muchas gracias. Ahora correspondería a su segunda intervención a Ignacio Walker, para referirse a lo que han sido las consultas y las participaciones de los otros panelistas. Por favor, Ignacio. 5 minutos extensible a 7, por favor. Nos va quedando poco tiempo. La pregunta de Soledad Alvear, ¿cómo se elige al presidente en un régimen semipresidencial? En forma directa, por la ciudadanía. Se elige directamente al presidente de la República y este designa al primer ministro. Así ocurre en Francia, que responde ante el Parlamento, ante la Asamblea Nacional, en el caso de Francia. Ese es el mecanismo, ¿no es cierto?, de la democracia semipresidencial. La pregunta Mariana Elwin sobre multipartidismo fraccionado, y yo lo que sostengo es que el sistema parlamentario tiene mejores herramientas para hacer frente al fraccionamiento que el sistema presidencial. O sea, lo que hoy día tenemos en Chile, con 25 partidos inscritos legalmente y 16 con representación parlamentaria, no es un sistema parlamentario, es un sistema presidencial. Es el presidencialismo realmente existente el que nos tiene donde estamos. Con fraccionamiento, con un parlamento desprestigiado, etcétera, etcétera. Y curiosamente con un presidente débil. O sea, el que cree que en un sistema presidencial el presidente es fuerte, no necesariamente. En Chile la presidencia de la República hoy día es muy débil. ¿Alguien puede negarlo? Tiene una gran concentración de poder. Jefe de Estado, jefe de gobierno, líder de la coalición, pero extraordinariamente débil. Bueno, descrédito del Parlamento. Hay otra pregunta. El Parlamento hoy día tiene una autoestima baja, por decirlo suave, de forma casi poética. Y por lo tanto lo que vemos, retiro del 10%, son manotazos de un alma herida. El Parlamento no es muy relevante. El Parlamento tiene iniciativa para decretar algunos feriados. Se siente muy disminuido y está muy disminuido. Yo quiero un ejecutivo fuerte y un Parlamento fuerte, que conversen, que cooperen, que colaboren. Por eso me gusta el sistema parlamentario, que es un sistema de cooperación y colaboración de poderes, no de estricta separación, que resuelve los momentos de impas en forma no traumática. ¿Cómo resuelve el presidencialismo los momentos de impas? Acusación constitucional, que es un mecanismo de crisis, no es solución de la crisis. El impeachment. ¿Cómo lo resuelve el sistema parlamentario? Censura constructiva, disolución del Parlamento, en un momento extremo, que no es crisis del régimen ni del sistema político. A veces, por supuesto, se abusa de eso, ¿no es cierto? Israel hace 2 días tuvo la 4ª elección en 2 años, ¿no? España tuvo 3 elecciones en 3 años. Bueno, siempre se puede usar y abusar de los mecanismos y de los sistemas. Pero yo quiero decir, lo que el sistema parlamentario, cuando uno lo mira desapasionadamente, tiene muchos más recursos institucionales y de poder para hacer frente a la coherencia en la acción entre gobierno y oposición, ejecutivo y legislativo, cooperación de poderes, ¿no es cierto? Y a la relación con el sistema electoral y sistema de partidos. Yo anteayer estaba conversando un largo Zoom con uno de los grandes expertos de Estados Unidos, un tremendo cientista político, uno de los grandes comparativistas del mundo, me atrevo a decir. No voy a decir su nombre, no puedo citarlo, pero experto en sistemas presidenciales y parlamentarios. Y yo le dije, oye, tú que llevas 40 años estudiando este tema,
¿Dónde están los mayores peligros para la democracia? Porque ese es el tema de fondo, como ha dicho Gute, el tema de la democracia. ¿Qué sirve mejor a la democracia? ¿En el presidencialismo o en el parlamentarismo? Claramente, me dijo, se lo puedo afirmar con claridad, de evidencia empírica, los mayores peligros para la democracia están en un sistema presidencial más que en un sistema parlamentario. Claro, él tenía, ¿no es cierto?, la experiencia de Trump y el trumpismo y el neofascismo que hemos visto en Estados Unidos en el 6 de enero, ¿no es cierto?, con todo lo que sabemos. Pero entonces hay que desmistificar el presidencialismo. Hay que someterlo a escrutinio crítico, no en términos abstractos, teóricos, comparativos, en Chile. En Chile. ¿Ah? Yo creo que Arturo Valenzuela exagera esta relación de causalidad entre el sistema presidencial y quiebre democrático, pero no exagera cuando dice que un sistema parlamentario semipresidencial habría, ¿no es cierto?, a lo mejor evitado esa crisis brutal porque hubiese obligado al presidente a tener mayoría parlamentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema parlamentario conversa mejor con la democracia que el sistema presidencial, ¿no? El sistema presidencial es un sistema de suma cero. Lo que tú ganas, yo lo pierdo. Es un gallito permanente, ¿no? Es concentración del poder. Son mecanismos de crisis, el impeachment, la acusación constitucional. El sistema parlamentario conversa con mayor fluidez. No quiero desmerecer los problemas que tiene el sistema parlamentario cuando se usa se abusa de sus mecanismos o instituciones. Insisto, la gran ventaja del sistema parlamentario, pensando en el multipartidismo de Chile, es que las coaliciones se forman después de la elección. Si eso es muy sano. Uno va como partido sin pacto, se mide y después mira para el lado y dice con quién converso para formar una coalición. 5 minutos, Nacho. No, yo creo que ahí terminé. Perfecto. Muchas gracias. Ha sido una discusión tremendamente interesante. Es un tema realmente que tiene muchísimas aristas y no nos da el tiempo para obtener respuesta de todas las interrogantes que nos hemos planteado y que nos han planteado los auditores. Pero bueno, así se va avanzando poco a poco en resolver estos problemas que son tan importantes para la convivencia pacífica de la nación. Y yo diría también para todos los aspectos de su desarrollo, porque la verdad es que no hay desarrollo sin estabilidad política. Realmente si queremos desarrollarnos en las distintas dimensiones, necesitamos contar con un sistema político que funcione y que nos dé la estabilidad necesaria para poder seguir creciendo, ampliando nuestras actividades, aprendiendo, desarrollando capacidades, inteligencias, etc. En medio del conflicto, y más aún en medio de la violencia, eso es imposible. Y es la política la llamada a solucionar el conflicto y a evitar la violencia. Son las instituciones democráticas, ¿no es cierto?, que permitan la existencia de un Estado de Derecho que protege los derechos de todos. Sin eso no hay derechos, digamos, que valgan. Muchas gracias a todos los participantes. Yo quiero darle la última oportunidad al cierre de, no sé, subrayar su mensaje en forma muy breve, porque ya estamos llegando al tiempo que le hemos pedido a nuestros auditores que destinen a participar en este conversatorio. María Cristina. Sí, quizá quiero salir un poco del engranaje tan importante, por cierto, de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y poner un acento en cómo debiésemos articular la representación para que ese engranaje, ese diseño institucional funcione, ¿verdad? Finalmente, en las democracias representativas son acuerdos políticos que se dan con los representantes, pero la ciudadanía tiene que sentirse ahí reflejada, ¿ya? Entonces hay ciertas cosas que a mí me preocupan que tienen que pasar en la convención, que es
hacer un vínculo mayor con la ciudadanía cuando estemos pensando en el régimen de gobierno. Y eso pasa por mecanismos de participación directa, ¿verdad? Que a veces conversamos poco o los analizamos en forma paralela al sistema representativo. Y ahí es cuando no funcionan. ¿Ya? Yo creo que los mecanismos de participación hay que pensarlos como un incentivo al sistema representativo y por lo tanto hay que pensarlos juntos. ¿Ya? O sea, tienen que estar alambricados con ese proceso de toma de decisiones. ¿Ya? Y lo otro que creo que es importante, la gente necesita ver también un Congreso que refleje mejor a la ciudadanía, a lo que pasa en la ciudadanía, y eso pasa por un mayor número de mujeres representadas, por pueblos indígenas representados y una mayor diversidad. Y eso lo tenemos que contemplar en nuestro sistema electoral. Muchas gracias. Gutenberg, tus palabras al cierre. Quiero polemizar con Ignacio. ¿Ya? Eso me gusta. Ponerle un poquito color. Hay que tener cuidado con pensar, o sea, hay que describir en términos de pedagogía política que no hay que confundir que en un régimen semipresidencial o parlamentario el Parlamento tiene más poder, pero los parlamentarios en términos individuales tienen menos poder. El procedimiento, el líder de partido, el jefe de partido es el líder parlamentario, alternativo al primer ministro, o es el líder parlamentario que a partir de haber ganado la elección asume la condición de primer ministro. Sánchez es el jefe del PSOE y es jefe de gobierno en España. La generación de las listas de candidatos dependen sustancialmente del líder de partido. Dicho de otro modo, si uno revisa la política de cualquiera de los parlamentos, los parlamentarios en términos individuales tienen menos roles y menos poder que el poder del Parlamento en su conjunto expresado en la generación del gobierno. Hay poca iniciativa parlamentaria en materia legal, por ejemplo. El Parlamento elige el gobierno, pero a su vez, una vez elegido ese gobierno, condiciona con su apoyo parlamentario el rol del Parlamento. Entonces, no se da la conjunción de ejecutivo fuerte y parlamento fuerte, que es lo que quiero polemizar con Ignacio. Lo que se da es un ejecutivo fuerte por el hecho de ser, en términos reales, el líder mayoritario. Y por lo tanto, en esto hay que tener cuidado con los equívocos y los mensajes subliminales que uno le puede dar al ciudadano y al parlamentario. Y es una forma también de responder a la crítica frente al desprestigio del parlamentario o el desprestigio individual en sus comportamientos. Bueno, lo segundo, simplemente reiterar, tener cuidado con un camello en esta materia. Todos lo entendemos. Y en tercer lugar, entender que en esto hay que estar muy abierto a dialogar y a consensuar, porque un cambio de estas proporciones requiere no tan solo los 2/3 por exigencia de lo que se pactó, sino que también para que sea algo que tenga estabilidad en el tiempo. Muchas gracias a los panelistas, a Guillermo y al centro por la invitación. Gracias, Gute. Ignacio. Yo lo desafío que conteste, Ignacio, porque no se quede ahí. Por favor, señor Martínez. Gutenberg me puso la pelota y la voy a tomar. Voy a tratar de chutear. Ojalá al arco y no fuera del arco. Oiga, pero dentro de los marcos de 2 minutos. 2 minutos. Mira, pues con ánimo de polemizar y de provocar. Mi temor con el semipresidencialismo es que pueda terminar siendo un camello. Y no yo, a varios cientistas políticos lo han dicho. Varios cientistas políticos partidarios del sistema parlamentario han dicho, mire, si usted está pensando en intentar un semipresidencialismo, yo le recomiendo seguir con el presidencialismo, porque puede ser un híbrido y un camello.
¿Ah? Recordemos que el semipresidencialismo tiene esta figura del ejecutivo dual. El ejecutivo es una tarea que se comparte entre el presidente y el ministro. Y eso es complicado porque hay un germen de tensión. Por eso yo siempre hago mi caso en favor del sistema parlamentario más que el sistema presidencial. Y si vamos a terminar en un mal sistema semipresidencial, mejor seguir con un presidencialismo modificado. Pero en fin, yo lo pongo en términos más sencillos. Yo quiero un primer ministro, en términos bien prácticos. ¿Ah? ¿Quieres ser primer ministro? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quieres ser primer ministro? No. ¿O? Nuestra querida, Es por una favor. figura muy bonita, muy atractiva. Bueno, lo más cercano que llegamos a eso fue con Antonio Vara, con Manuel Montt. Algunos dicen que José Biel-Insulza también en su momento se pareció al primer ministro. No, pero yo me conformo con que de la convención surja la figura del primer ministro. Y termino, Guillermo. El tema es la democracia. El tema es la democracia. ¿Ah? ¿Cuál es la buena noticia? Que estamos todavía en la tercera ola democratizadora, que empezó en los años 70. Ahí estamos todavía en el mundo. ¿Cuál es la mala noticia? Toda la literatura en los últimos 5 o 8 años habla del backsliding, ¿no? Del retroceso, porque estamos en un retroceso brutal en casi cualquier país, incluido Estados Unidos. ¿Cuál es la buena noticia para Chile? Que este año tuvimos un upgrading. Ustedes saben el ranking que hace el Economist, ¿no? De democracias completas, incompletas, imperfectas. Por primera vez Chile, con Uruguay, pasamos a ser democracia completa. Nunca habíamos llegado. Nos faltaban algunos puntitos. ¿Quién nos dio los puntitos? El proceso constituyente. El acuerdo del 15 de noviembre, el plebiscito de entrada, que fue impecable. El plebiscito del 25 de octubre fue impecable, o sea, cero falta. No hubo un reclamo. ¿Ah? Entonces yo termino con esto. Nosotros tenemos una oportunidad, ¿no? De llevar a cabo esta tarea del proceso constituyente, una nueva constitución, ¿no es cierto?, para sentar unas bases, legitimidad, eficiencia, eficacia del sistema político, ¿no? Legitimidad de la propia constitución, y ojalá con instituciones y liderazgos, ¿no? Con instituciones y liderazgos, ¿no es cierto?, que nos permitan hacer frente a los problemas que ya todos conocemos de nuestra democracia y las democracias en el mundo. Bueno, oye, gracias a Guta, a María Cristina, a Guillermo, a Felipe y a todas las personas que todavía estoy viendo que nos siguen en esta conversación. Y perdón por todas las preguntas que quedaron sin responder, pero el debate continúa. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a María Cristina, a Gutenberg también, a los panelistas del día de hoy, por un interesante debate que deja claro que todavía hay mucho más que conversar.